Bueno, buenos días, buenas tardes, noches para algunos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un honor estar hoy presentando a Mónica Mayer, que ha accedido a colaborar con nosotros en este ciclo de conferencias acerca de la imaginación crítica, del impasse al pasaje, y que nos va a hablar de arte y feminismo con o a través de algunos proyectos personales. Yo voy a leer una pequeña presentación porque hoy presento yo a Mónica y es un texto breve que se llama La imaginación crítica del impasse al pasaje, Mónica Mayer. Empiezo con una cita de Mónica tomada de la autosemblanza de una artista escritora que abre el volumen Intimidades o no, arte, vida y feminismo, que recoge gran parte del archivo escrito de Mónica Mayer y que fue editado en el 2021 por 17 Instituto de Estudios Críticos. La cita dice: lo que más me sorprendió al leer mis textos fue la persistencia del acto de registrar mi vida a través de la escritura. Solo he ido cambiando el soporte, llámese diario, carta, periódico o texto para performance. Empecé escribiendo cuando era niña para no olvidar y creo que lo conseguí. Leerme a distancia me ha permitido reencontrarme y de alguna manera reescribirme. Para presentar hoy a Mónica Mayer, artista mexicana de larga trayectoria, activista feminista, fundadora en el campo del arte y la performance, crítica cultural, gestora crítica de la cultura, archivista, cronista, escritora y además mujer, madre, compañera, colega, quisiera ir recapitulando. Un par de semanas atrás, Graciela Montaldo nos hablaba de cierto énfasis en la documentación y el registro manifiesto en algunas propuestas estéticas latinoamericanas contemporáneas, las de Dani Selco, Valeria Luiselli y Vivi Telas. La semana pasada, Caterine Malabú reflexionaba acerca de la posible plasticidad del archivo a propósito del acercamiento de Javier Guerrero a algunos archivos de la literatura y el arte en América Latina, que como autor recorre y acaricia amorosamente para que de ellos emerjan nuevas escrituras. También escuchamos las intervenciones de Mariana Rondón y Argelia Bravo, ambas artistas en cuyos trabajos se cruzan el problema de la vida y su inscripción en el mundo, sus escrituras. En torno a lo urgente de este problema que reclama otras formas de escucha, como sugerían Ana Ochoa y Ana Romano, giró también la exposición de Graciela Frigerio, urgencia que Rita Segato resolvió con una escritura de cara a la experiencia radical del COVID. Es decir, hemos estado hablando de escrituras, de vidas y de archivos. Mónica Mayer, a quien escuchamos hoy, es ese lugar de enunciación y acción poética donde se encuentran la pregunta por las subjetividades y por el común de su encuentro con la interrogante acerca del presente y las alternativas posibles de pasaje frente al impasse. Su trabajo incansable, inmenso e irreductible reúne, como señalan sus colaboradoras en el libro que publica gran parte de su archivo, vuelvo a decir el nombre, Intimidades o no, arte, vida y feminismo, y como subraya la autora en la autosemblanza de artista, escritora que abre el volumen, vida y arte en una máxima feminista. Lo personal es político y artístico, como dice Katmira Bello en uno de los artículos que prologan el volumen. Y ese anudamiento pasa por la escritura. Imposible no pensar en Deleuze. Vivir y escribir es una cita de Deleuze,
El arte y la vida no se oponen más que desde el punto de vista de una literatura mayor. Incluso cuando muere, Kafka es atravesado por un flujo de vida invencible que le viene tanto de sus cartas, cuentos, novelas, como de su inacabamiento mutuo por razones distintas, comunicantes, intercambiables. Es decir, allí donde la vida obra, Mónica Mayer expresa este nodo fundamental de su trabajo, acción poética y política, la escritura, que escribe compulsivamente sin duda para no olvidar. O, como dice en otro momento del texto, para no depender de lo que recordaba. Pero afirma además que escribir también es una manera de rendir cuentas, como reproduciendo la estructura compleja del teatro dentro del teatro. Mónica Mayer propone el archivo dentro del archivo, del archivo, del archivo, en tanto escrituras proliferantes, propias y ajenas, colectivas e individuales, como inscripción y como interpelación. Recordemos la gran intervención inaugural de Mónica Mayer, El tendedero. Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad era el enunciado que cada una de las mujeres convocadas a esa instalación performance debía completar en una hoja rosa que se sumaba a otras equivalentes. Un archivo del malestar y un archivo de la violencia en la cultura. Pinto mi raya, por su parte, es el gran proyecto de un archivo vivo y actuante, como lo concibe Julia Antivilo, donde el archivo termina comportándose como lugar de agencia. Las obras de Mónica, Proyecto Mímesis, Justicia y Democracia, Yo no celebro ni conmemoro guerras, entre otras, van componiendo la larga trayectoria de una propuesta de vida y escritura, al tiempo que dan cuenta de una práctica heterogénea y heterodoxa que conjunta el activismo de los medios, su columna en el Universal, el activismo en exposiciones de marcada connotación feminista, y que en el caso de Mónica fundan un movimiento importante de articulación social en México y en América Latina, la gestión cultural activa con propuestas concretas de curaduría, participación experta en políticas públicas y diseño de proyectos culturales. Esta breve semblanza de Mónica me permite presentarla nuevamente, remarcando el honor y el privilegio de poder escucharla en el marco de nuestro ciclo de conferencias. Mónica. Es un gusto estar aquí. Empiezo compartiendo pantalla porque si no, no sé lo que voy a decir. Este es mi archivo y mi memoria. Y saludando porque veo que hay varias amigas muy queridas que están entre el público. Entonces, están queridas, me da mucho gusto que anden por aquí. Voy a hablar de lo que siempre hablo en este eterno archivo de mis propias conferencias que van creciendo y creciendo y nada más les voy agregando un cachito más. Entonces, empiezo con esto de qué es el arte feminista para mí. Pues yo creo que el arte feminista es todo lo que aquella que se defina como artista feminista dice que es arte feminista, mientras lo justifique y que nos cuente por qué es arte feminista, ¿verdad? Pero para mí hay varias cosas que son importantes en mi propia búsqueda, que tiene que ver con la temática, que hay muchas obras que no tienen temática de género o de mujeres, pero sin embargo, para mí tienen una fuerte influencia del feminismo, que tenga objetivos artísticos y políticos, y diría yo ahí también pedagógicos en muchos casos, que tenga estos varios niveles, que sea una forma de trabajo en la que se cuestione la idea de genio, que es la que ha dejado a las artistas y a la mayor parte de la población del mundo fuera de la historia del arte y de lo que se considera que es arte, que cambie la relación con el público y que cambien las formas de distribución. Yo creo que una obra, para mí por lo menos, tiene que ser propositiva en lo político, pero también en lo artístico, en el contenido, pero también en la forma.
y trato de que se equilibren en este sentido. No siempre me sale, pero yo por lo menos trato, ¿verdad? Y bueno, en esta cosa más amplia de las categorías, yo diría que hay arte de mujeres, que nos toca a todas las que nos definimos como mujeres, y que lo que nos une realmente es una cierta discriminación de afuera. Porque aparte de eso, pues todas podemos hacer el trabajo de lo que querramos, y no creo que haya un solo tipo de trabajo que hacemos las mujeres. Creo que hay un arte femenino que tiene que ver con las categorías de lo suave, lo rosita, lo bonito que nos han endilgado a las mujeres, arte que tiene que ver con género, que es muy amplio, que pueden hacer cualquier persona, igual que el arte femenino, arte feminista, que sí tiene estas posturas políticas, y arte feminista involuntario, porque yo creo que hay muchos artistas que les dicen que son artistas feministas, y ellas luego van y lo niegan completamente. Entonces, para mí esto es muy interesante, quien está haciendo un trabajo que habla de cosas, pero no tienen que ver. Como muchas saben, estudié en la Academia de San Carlos, cuando lo que nos recibía, que todavía está ahí, era un mensaje muy claro del patriarcado. Una mujer, una escultura de una mujer joven, guapa, medio encuerada, sin cabeza, sin brazos y demás, con alas, y era muy claro el mensaje que nos estaban dando. Así más o menos iba la cosa. Del otro lado están mis compañeros, ahí está Víctor, que ha sido mi pareja en la vida y en el arte desde entonces, y creo que mi trabajo pues está muy inserto en esa generación, en la generación que se conoce de los grupos, en esos años en los que empezaba el feminismo a formarse. Yo me autodefino como feminista silvestre. Yo no entiendo a las teóricas, las leo y no las entiendo. Entonces yo me formé en la lucha. Benjamín sabe muy bien, porque luego voy y le pregunto que me diga palabras que no entiendo de la filosofía, porque no vengo de la lucha política, vengo de la práctica, de salir a la calle a protestar y de hacer el arte que tenga que ver con esto, ¿no? Me tocaron las manifestaciones en las que éramos 30 feministas, entonces imaginarán la enorme sorpresa que me causa el gusto hoy en día cuando son millones de mujeres las que salen en la calle en todas partes de la República, en todas partes del mundo. Y en ese momento, pues éramos como 30 de 2 o 3 colectivos, y a mí me tocaba en esa primera manifestación que voy a favor del aborto libre y gratuito y en contra de las utilizaciones forzosas. Me acompaña mi mamá, que es la que ya en esa foto estaba bastante más joven que yo hoy en día, pero me acompaña mi mamá porque pues era una época en que desaparecía mucha gente, que había una cuestión política muy fuerte, y me acompaña ella. Enfrente de la banqueta estaba mi papá, que nos fue a cuidar a las dos, y Víctor, que estaba documentando. Entonces el feminismo se convirtió en una cosa muy de familia. Mi mamá se mete al otro grupo de arte feminista que hay en ese momento, y se convierte, les digo, en esta cosa muy, muy familiar, y es partícipe de muchos de mis proyectos en aquella época. Me meto al grupo Movimiento de Liberación de la Mujer, en el cual estaban gente como Lourdes Arizpe, Marta Lamas, Mireya Toto, porque publicaban un periodiquito. Entonces mi parámetro fue, bueno, pues ¿dónde puedo servir como artista? Y dije, me meto a este periodiquito que sacábamos pues para hacer las viñetas o lo que pueda yo ayudar, ¿no? Pero participé también en el Cine Mujer. Por lo mismo, cuando supe que había un grupo de cine, dije, pues ahí me meto. Y fue muy interesante para mí porque ahí es donde fue mi educación feminista. El día que a esta joven que ven ahí atrás de los barrotes la meten a la cárcel porque uno que quería ser su novio la asesina, porque ella no quiere acostarse con él y le dice, al cabo ya tienes un hijo, ya que pierdes, ¿no? Entonces trata de violarla y ella lo mata y la meten a la cárcel por exceso, esa cosa extraña de exceso de defensa, de legítima defensa personal. Las feministas se juntan, recibe apoyo y logra salir de la cárcel por auténtica defensa personal. Entonces, para mí esa es la educación feminista. El grupo de cine filma esto, y también participo con ellas en otra película sobre la violación, y me toca ir a entrevistar a los que recibían a las mujeres en las delegaciones, y el doctor nos decía que no era posible violar a una mujer, que porque los músculos de las piernas, que no sé qué, y acababa de llegar una mujer de 65 años violada y a su esposo lo habían asesinado. Seguramente él también se dejó asesinar, ¿verdad? Porque tendría que poder haber hecho. Entonces, ante este tipo de cosas, pues van cambiando y van afirmándose mis ideas.
En ese momento ya había lo que hoy hay mucho, que es todo este caudal de arte y de uso de herramientas artísticas en las manifestaciones. Y se hace esta, en la cual yo no estaba ya en México, me había estudiado en Estados Unidos la maestría en arte feminista, pero trabajo con ellas y se hace esta manifestación que van todas las feministas vestidas de negro, cargando esta corona, con los instrumentos que se usan para abortos para clandestinos, y empieza a ver como esta unión entre el trabajo artístico. Empiezo también a hacer obras como esta, que yo creo que ya es más que feminista, es como pre-queer, porque es una exposición que se llamaba Lo Normal, y cuestionábamos artistas como Magali Lara, Gilberto Castillo, Rubina Morales, ¿qué es normal? Y yo hago esta serie de tarjetitas que van cuestionando la sexualidad, y al final tiene instrucciones de leerlas y reaccionar ante lo que dice cada una, y súmele su fecha de nacimiento, y nadie salía normal. Entonces era de manera lúdica, cuestionando estas cosas tan fuertes de la sociedad. La primera exposición de arte feminista, hasta ahorita que se asume como arte feminista en México y en América Latina, es esta exposición que hicimos en Casa del Lago, Lucila Santiago, Rosalba Huerta y yo, y empezamos a presentar trabajos que se asumían como feministas, y hablábamos de estas cosas. Todavía nos saltábamos a la instalación de cuestiones. Y bueno, pues fue muy interesante, porque de entrada mis papás tenían terror de que yo mostrara cuadros en donde se veían penes y vaginas, y me sentaron, siendo ellos bastante liberales, y mi mamá que iba al movimiento feminista, y me sentaron a decirme, oye, la noche antes de la inauguración, ¿estás segura que quieres exponer eso? Porque van a correr a tu hermano que trabaja en un banco. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué tiene que ver? No había redes, no había nada, ¿cómo se iban a enterar, no? Pero yo me di cuenta que cuando pecaba yo en ese punto como artista, iba yo en el camino correcto. La exposición le fue muy bien, la crítica habló muy bien de la exposición, y este cuadro de abajo, la última vez que se presentó en el MUAC, me dijeron que estaba en el comedor del rector en la UNAM, lo cual me parece muy chistoso, ¿verdad? Porque abajo tiene una vulva, entonces no sé si era a propósito o era sin querer, o ni siquiera se han dado cuenta de qué tenía el cuadro, pero está en la UNAM. El tendedero empieza en 78 en una exposición de arte joven, de arte que estaba proponiendo instalaciones, performances, videoarte y cosas así raras, y era del tema de la ciudad. Yo ya andaba en el feminismo, entonces planteé hacer esta pieza saliendo a preguntarle a mujeres. No sabía yo ni de arte participativo, ni habíamos hablado de esas cosas, ¿no? Iban creciendo, iban saliendo de manera muy intuitiva. Y pregunto como mujer, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Por ahí alguien puso, como tú dijiste hace rato, Eleonora, y entonces se dice que dije, pero no, decía, como mujer lo que más detesto de la ciudad. Y empiezo a preguntarle a mujeres, y cuando me decían, pues el tráfico, la contaminación, les decía yo, ¿y no te choca que te hagan la nalga en el camión? Sí, me choca, ponlo. No teníamos ni siquiera el vocabulario para acoso. Pero es bien interesante porque por un lado sí se va haciendo un archivo, se va haciendo esta voz pública, pero tiene el mismo formato del pequeño grupo que usábamos en el feminismo. Entonces todas teníamos el mismo espacio para hablar y hablar de lo mismo. Y fue bien interesante porque llegaban las mujeres al museo, ya estaba lleno de respuestas cuando lo presenté, y llegaban y encontraban cualquier lugarcito y escribían, lo cual era muy conmovedor para mí porque quería decir que les había llamado la atención. Y mucha gente se paraba a leerlo, entonces me di yo cuenta de que a la gente es bien metiche, le gusta leer lo que escriben otras. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no, lo que sucede ahí es que es un lugar de denuncia, pero más que eso, es un lugar de acompañamiento. Es un lugar donde dices, ay, a mí me manoseó un güey cuando era yo chiquita, y yo creí que nada más a mí me había pasado eso. Y te das cuenta que estos son problemas estructurales, no son problemas personales, aunque nos pasen de manera muy personal, ¿no? En esa exposición también expusieron Magali Lara y Paula Weiss con piezas que a mí me sorprendieron. En ese momento, este video de Paula
De repente decía yo, es una mujer bailando desnuda y se le ven las lonjas y las estrías. Válgame Dios, yo nunca había visto una imagen de una mujer de veras, ¿no? Y Magali hace esta serie de dibujos que el de en medio dice muchacha masturbándose, y fue un escándalo. No podíamos hablar de nosotras, empezamos a hablar de lo que verdaderamente era lo que nos importaba. Hice el tendedero al año siguiente en Estados Unidos, cuando me fui a trabajar allá al Women's Building, luego con Susan Lacey en un proyecto de ella, y fue muy interesante porque del museo se salió a la calle y de hacer una estructura con un hilito. Y la dinámica cambió. En esa colonia tocábamos de puerta en puerta y salían las vecinas con la gran ventaja de que se conocían muchas veces porque no se habían conocido antes. Entonces, pues sí, en esa época las piezas no se reactivaban, estaba muy mal visto. Si repetías una instalación o un performance era como traición a la patria, traición mayor al arte, porque el arte efímero era efímero. Ya después yo creo que nos hemos ido dando cuenta perfectamente bien que las obras efímeras, pues también tienen una vida después de la muerte. Y yo creo que se repiten, que tienen las mismas estrategias que los muertos. A los muertos y muertas y muertes los recordamos por sus fotos, por sus videos, los recordamos por sus hijos, los recordamos por su legado o los recordamos por los mitos que se hicieron alrededor de ellos. Lo mismito pasa con el performance, pero nos tomó mucho tiempo esta idea de reactivarlas y de hacer las piezas. Tan es así que cuando en 2007 me piden hacerla de nuevo, para esta exposición yo me quedé así con cara de, no, ¿cómo? ¿Cómo se va a rehacer la pieza? Me pidieron que presentara la del 78, pues la había tirado. Uno, porque no tenía yo conciencia de que esto iba a ser una pieza importante. Otro, porque no cabía en mi casa. Y yo creí que había guardado los papelitos, pero creo que un día que la bodega se llenó de cucarachas los tiré. Vayan ustedes a saber, siempre les digo, tengan cuidado con sus archivos porque luego, 40 años después, te los andan pidiendo y es un relajo, ¿no? Pues puse documentación en esa exposición con un texto explicatorio de qué se había pasado. Me piden hacerlo en la Ibero y me insiste Karen Cordero para esta exposición en hacerlo participativo. Y yo no entendía, no tenía la menor idea de cómo hacerlo en ese momento. Lo hago y digo, bueno, pues vamos a preguntar cuáles son las ventajas de ser hombre, de ser mujer y las desventajas. Y fue chistoso, unas respuestas muy cómicas, ¿no? Puedo entrar al antro los jueves sin que me cobren, la gran ventaja de ser mujer, pero yo sentí que no había cuajado. Una obra de arte es 10% el trabajo que proponemos quienes nos dedicamos al arte y 90% contexto, como se ve muy bien con el tendedero. El tendedero en otro contexto ha hecho unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces no me quedé satisfecha. A lo largo de los años recientes, las estudiantes han hecho varios tendederos que han causado escándalos superlativos y cambios muy fuertes. Pero en ese momento todavía yo no entendía. Ya para 2015, me invitan a Colombia, dije yo, no, esto tengo que ir y trabajar con activistas y artistas y con ellas decidir qué preguntas. Y entonces, ¿y a dónde nos vamos a pedir las respuestas? Entonces resultó maravilloso, porque por ejemplo preguntan esta de cuándo fue la primera vez que te acosaron, que mencionaba yo hace rato, y yo misma caí en cuenta de que sí, de chica me manosearon un par de veces en la calle o en el cine. Y como feminista, 30 años, nunca había pensado que eso era una cosa común. Y al ver este tendedero donde eran a los 12 años, a los 14 años, a los 15, me dio vergüenza, tuve miedo, no supe qué hacer. Para mí fue un cambio tremendo porque fue, pues sí, a mí también me dio miedo que el tipo que me había manoseado le pegara a mi mamá que iba 2 pasos adelante. O me dio vergüenza y nomás me fui para otro lado. Entonces creo que en ese sentido, por eso es una herramienta que ha funcionado también. Pues nos salimos a la calle y nos la pasamos muy interesante con ese tendedero. Y algo que pasó es que Zinaida Quiñones, que es una maestra que lo vio, empezó a utilizarlo de manera, todos los años lo ha seguido haciendo, con sus alumnos y alumnas. Entonces eso me parece muy interesante porque se agarró como herramienta pedagógica también. En el MUAC estuvo 6 meses en 2006 con mi exposición El Tendedero, entonces nos dio tiempo de hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, están ahí, las pueden leer. Di un taller primero y de ahí trabajando, entraron particularmente artistas muy, muy jovencitas,
casi antes de preparatoria, eran las que tenían principios de la carrera interés en participar. Y planteamos estas 4 preguntas, la de ¿te acosaron? ¿Te han acosado en la escuela o universidad? Y una experiencia reciente de acoso, y qué has hecho o harías. Desde entonces siempre pongo una de qué has hecho o qué harías en contra del acoso, uno para socializar nuestras respuestas y otro para que los hombres también puedan participar. Aunque siempre han podido participar si se me acercan y me dicen, oye, a mí también me acosaron y me pasó una cosa espantosa, quítale mujer y ponle hombre. Yo no tengo ningún problema con que también compartan. Lo que es más, creo que les cuesta mucho más trabajo a los hombres muchas veces compartir cuando los han acosado o violado que a las mujeres, ¿no? Y también pueden asumir cierta responsabilidad. Hay muchas cosas que pueden hacer en contra del acoso. Ellos, ellas, todas las personas podemos hacer. Lo que es más, yo creo que el día que el 75% de la población impida un acoso cuando vas en el metro, vas en el camión, ya no va a haber acoso. Si todas y todos nos quedamos callados, pues sigue sucediendo, ¿no? El de la experiencia más reciente era muy divertida porque llegaba, bueno, divertida entre comillas, porque eran, pues cuando venía en el metrobús para el museo, el custodio que me barrió de arriba para abajo cuando entré a la sala. Entonces daba cuenta de esa, cómo es una situación constante, ¿no? Hice también un pequeño archivo de colectivas que había en ese momento, porque me preguntaban, ay, oye, ¿no te saca de onda que 40 años que se hizo, 35, no sé cuánto es el tendedero, y no ha cambiado la sensación, está peor? Y decía yo, bueno, ¿en qué ha cambiado? De entrada estaban estas colectivas que ahorita se ha, pero destapado, ¿no? Yo ya no llevo la cuenta de la cantidad de colectivas y de artistas que están trabajando y que se asumen como feministas. Yo antes decía artista feminista y la gente hacía, ay, qué cosa tan espantosa, como almeja con limón. Y ahora ya está, es algo como respetable, ¿no? Ya cambió el contexto completamente. En ese momento había algunos grupos y entonces hablé de ellas, puse información de ellas y también de las activistas que estaban utilizando herramientas artísticas, porque a ellas seguramente les importa muy poco que su trabajo esté en los museos, pero a mí sí me importa que entre a los museos. A mí sí me importa cambiar las discusiones dentro del arte y que también este tipo de respuestas desde lo artístico, desde las herramientas artísticas, queden registradas en los museos, ¿no? Algo interesante fue que Mónica Benítez de la UAM me pidió digitalizar las casi 10,000 respuestas, y entonces ella ha hecho varios textos. Nunca se me había ocurrido a mí, nunca había sucedido. Fue creciendo la obra, ¿no? Que se hiciera algo con las respuestas, que sirven de algo. Entonces, entre otras cosas, ella ha hecho ponencias hablando de qué tipo de información, qué tan diferente es a una encuesta sociológica y qué cosas aporta, porque aporta muchas, no tiene muchas veces la fecha, la edad de la persona, etcétera, pero tiene muchos otros datos que no tienen las encuestas normales. Y también comparando los tendederos de Argentina, de Estados Unidos y de México, y qué tipo de respuestas son. Entonces, ella ha hecho estudios y se han hecho estudios en otros lados y ahorita hay varias tesis que se están haciendo en distintas partes del mundo sobre principalmente los tendederos de acoso, pero pues luego entra un refilón del mío también, ¿no? Con Amnistía Internacional lo hice en 2016 y por eso tiene colores rosa y amarillo. Y yo, cuando yo organizo los tendederos, porque hay los que yo hago, yo doy el taller, y yo, que son como míos, hay los que acompaño, que nada más voy aconsejando a quienes lo están haciendo, y hay los que se dan completamente por su cuenta, ¿no? Entonces yo, cuando es uno de los míos, les digo, por favor dejen aunque sean unos papelitos rosas porque son una referencia histórica a un momento en el que estábamos apenas diciendo, no, pues lo que hacemos como mujeres también es buena onda. Todo aquello de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo es importante, nuestro trabajo nos cuesta y es fundamental para la sociedad. Y ahí está el tendedero, y ahí está lo doméstico, y ahí está estas respuestas desde el espacio privado. Entonces, generalmente lo hacen. En la UNAM, este es de los que más me han, en la facultad, mérita facultad de psicología, me invitan un día a dar una plática, a hacer un tendedero, no habíamos definido la pregunta, y antes de dar mi plática voy al baño y me encuentro que en cada baño hay un botón de auxilio. Y digo yo, bueno, ¿de qué clase de universidad estamos? La máxima universidad del país.
y las mujeres no pueden tener seguridad. Hay botones de pánico en los baños y en otros lados, que a lo mejor es necesario, pero es un momento, es algo que no debe ser para siempre, que no se debe asumir como normal. Entonces el tendedero acabó siendo sobre qué sientes cuando vas al baño y hay un botón de pánico, que además me cuentan que ni siquiera servía mucho, ¿no? Entonces a mí se me hace eso escandaloso. Yo creo que precisamente en las universidades, los espacios educativos de todo tipo, es de donde tienen que salir las respuestas para cambiar, para que ya no se dé esta situación, porque es una cuestión de educación. Yo no creo que sea necesario que estemos separados hombres y mujeres en el metro, aunque sé que es más cómodo. Pero le dice a las mujeres que somos unas inútiles, que no nos podemos defender, y a los hombres que son unas bestias peludas que no se pueden comportar. Tiene que haber procesos educativos que nos saquen de esta situación, y entiendo por qué se hacen, pero debe ser un momento nada más y luego cambiar si no queremos estar repitiendo un mensaje que no. Yo no quiero vivir en un mundo en donde haya botón de pánico cada vez que voy al baño, porque luego ya no tengo ganas de ir al baño, ¿no? Lo he hecho varias veces, el tendedero, que me invitan de un museo como aquí en Culiacán, y digo, órale, pero mejor hacemos una exposición con las artistas de Culiacán. Y en este caso fue Karen Cordero, un tiempo antes de la exposición hizo una curaduría del trabajo de las artistas, y ya ellas me ayudaron a mí a hacer el tendedero, lo hicimos conjuntamente. Y por ejemplo, si ven abajo a la izquierda está el tendedero de Tutsi Salgado, que estaba exactamente enfrente del mío. Y a mí francamente es mi tendedero favorito, porque ella hizo un performance que se salió a la calle desnuda con una hielera de Oxxo en la cabeza, porque las cabezas degolladas por el narco aparecen en hieleras de Oxxo, en ese contexto. Y luego hace este performance en el que se cubre de lodo, porque los cuerpos de las mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, las arrojan al río y acaban todas enlodadas. Entonces hace este performance en el cual le pide al público que la limpie, que le vaya quitando el lodo. Bueno, el hecho de que haya salido desnuda a la calle causó un escándalo superlativo. Twitter todavía pueden ver #LadyBichi, y fue un escándalo impresionante, porque una mujer desnuda por su propia voluntad en el espacio público, que viva de incógnita, es un escándalo, pero una mujer asesinada y cuyo cuerpo aparece en el río, eso no es un escándalo, ¿no? Lo hice también en Tuxtla Gutiérrez, hicimos esta exposición, y algo muy bonito fue que también presentaron un archivo del activismo en Tuxtla Gutiérrez, cosa que no se había hecho antes, hacen todo este trabajo de recuperación. Algo que me ha gustado mucho, ahí estamos en la calle haciendo el tendedero, es que de quienes tomaron el taller conmigo, en años recientes me han comentado, varias de ellas trabajan en la universidad, entonces están reuniendo las respuestas de los tendederos que hacen las chavas para cambiar los protocolos en función de la realidad, de lo que pasa con ellas, no en función de quién sabe qué ideas extrañas de lo que debe ser un protocolo de género y de violencia de género, que muchas veces no responde. Qué bueno que hay, pero muchos no responden a la realidad. Entonces, esto ha sido muy interesante porque ellas han planteado qué hacer con las respuestas desde una manera política. Lo hice en Estados Unidos, en esta exposición que fue muy importante de artistas latinoamericanas, y yo dije, no, no se va a llenar, de seguro, como el público que viene es básicamente feminista y en un medio cultural de Los Ángeles, mangos, se llenó, en 3 horas estaba lleno. Quizá tenían más respuestas de organizaciones que tienen como feministas en contra de la violencia, pero pues sí, es igual en cualquier parte del mundo. Las quejas son de todas partes del mundo en esta situación. De los que más me han impactado es que fue en el moderno americano, en la Escuela Moderna Americana, que por cierto es donde yo estudié hasta primero de prepa, los primeros años de prepa, y me invitaron las chavas porque vieron la exposición en el MOAC y querían hacer un tendedero. Y aquí se nos presentaba un problema complicado. No puedes poner una respuesta así en tu escuela porque está muy violento, que todo el mundo sepa que tu tío te violó. ¿Y cómo lo hablas? Y mantienes el anonimato. Es un espacio público, pero no. Entonces, es muy complicado. Entonces, lo que decidieron es que iban a poner las respuestas en las cajas y alguien más las sacaba después y las colgaba para que no se supiera. Y que además, si había denuncias, en vez de colgarlas, porque luego las instituciones se espantan toditas.
y entonces ya quieren correr a las chavas y no reeducar a quienes están acosando, ¿no? Y entonces, pero se comprometieron a que iban a hacer algo al respecto las autoridades, ya no supe yo si lo hicieron, pero es una manera de hacer un tendedero en un espacio de esta naturaleza. En Argentina lo hice y fue bien interesante porque al taller fueron artistas, activistas y maestras. Entonces las maestras después lo repitieron en la escuela, en la normal, que es más o menos el equivalente a prepa, y ahí están las chavas saliendo a obtener respuestas. Y fue muy interesante porque como 2 o 3 meses después, las chavas me escribieron y me dijeron, oye, en una normal cercana aquí se suicidó una chica trans por el bullying y queremos hacer un tendedero en apoyo. Y les dije que si podían usarlo, ¿no? Pues claro, en lo que yo les pueda ayudar con todo gusto, ¿no? Cuando se presentó el tendedero en un museo posteriormente allá, ellas también fueron invitadas a hablar, porque pues estas réplicas de la pieza me parecen tan interesantes. No es ya parte de mi pieza o sí, pero yo creo que la pieza hoy en día es la historia de la pieza, más que cualquiera de los objetos, ¿no? En Japón fue bien interesante porque siempre le digo que es el tendedero mutante, porque hay un momento en el que se abre la inauguración, lo vamos a hacer, tiene esta forma, está abajo a la izquierda como de biombo, porque nos dijeron los museógrafos que la gente es muy privada ya y como para que no los vieran escribiendo, y estuvo muy bien. Pero de repente, parte de la exposición se cerró porque había una escultura que es una mujer sentada junto a una silla vacía, que es de una pareja coreana, que de lo que habla es de las Women of Comfort, mujeres de confort, que son las mujeres coreanas y japonesas que el gobierno japonés obligó a que se prostituyeran para satisfacer al ejército. Entonces, desde hace años, Corea le está pidiendo una disculpa pública a Japón y Japón no lo quiere dar. Entonces, había esa y un par de otras piezas y cerraron toda esa sección de la exposición y entonces las artistas latinoamericanos de la exposición dijimos, eso es censura, y vamos a bajar nuestras obras. Yo bajé mi tendedero, los que eran de video, pues bajaron su video y yo bajé las hojas, pusimos hojitas rotas en el piso, hasta que se llegó a abrir de nuevo eso, y yo dejé pues como la memoria en la pieza misma del momento en el que estuvo desconectada la pieza. Pero luego el grupo al que yo le di el taller, desde entonces ha seguido replicando el tendedero. Y lo han replicado en manifestaciones y lo han replicado en una boutique, por ejemplo. Para todo esto hablamos, tenemos pláticas, doy conferencias yo a las 3 de la mañana. Pero me dicen, por ejemplo, este lugar está todo dar porque van muchas personas jóvenes. Entonces pueden expresar aquí lo que hay. Y estuvo muy bien, incluso hicieron unos calcetines del tendedero, lo cual me parece muy divertido, pero las ventas iban de todo lo que hacían ahí, que prepararon, para comprar libros que tuvieran que ver con género para una escuela. Entonces dije yo, no, pues así perfecto, con todo gusto, ¿no? Larisa se acordará muy bien, fue en Cuernavaca y es de los más dolorosos que hay, que es porque acababa de haber en la zona una niña asesinada, víctima de feminicidio, y ¿conoces alguna mujer que haya sido asesinada o desaparecida? Y había muchas, había varias estudiantes de la universidad. Entonces, bueno, se queda una sin palabras, ¿no? Ante esta situación. En Estados Unidos fue muy interesante porque me piden hacerlo, doy un taller y luego ellas se dedican a ir a dar talleres a cada condado de su estado. El grupo que lo organiza es bien interesante porque surge cuando llega Trump al poder y son republicanas y demócratas que se juntan a trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. Y van a todos los estados y logran cambiar la ley. Cambian la ley de consentimiento en su estado a partir de las respuestas de las mujeres del tendedero. Ahorita lo están rehaciendo durante un año entero en el museo en donde se presentó por primera vez. Están haciendo una activación.
Lo cual en términos de archivo es muy interesante, porque cuando firmamos el convenio, yo les doné la pieza, les dije, pero me mandan copia de todo lo que salga y guardan copia de todo lo que salga en las futuras reactivaciones. Y me escribe la del archivo un día y me dice, es que es un año que va a estar eso. ¿De veras quieres que te mandemos todo lo que aparezca durante un año en la pieza? Y ha sido muy interesante, ahorita les platico más de eso, pero pensar cómo quedan estas piezas en los archivos. ¿Quedan a más lo que fue en un momento o siguen creciendo? Son archivos fluidos, ¿no? Como saben, pues el tendedero se ha convertido, el tendedero de las denuncias se ha convertido en una cosa viral. Yo trato de seguirlos, trato de verlos, trato de estar en diálogo con las chavas. Hace poco estuve con las del conservatorio, que hacen todo un tendedero durante mucho tiempo. A partir de diálogo con las autoridades deciden bajarlo. Hacemos una sesión en la que yo doy una plática, firman con las autoridades, etcétera, etcétera, como apoyarlas en su propio tendedero, ¿no? Pero pues ese es de ellas completamente. Y veo como, por ejemplo, en Chihuahua, cuando se hizo, me invitan de la Escuela de Arte, lo hacemos, es arriba. Luego las maestras lo siguen repitiendo todos los años en distintas facultades y a las 2, 3 semanas las chavas hacen un tendedero de denuncia. Entonces es bien interesante porque hay ya me siento suficientemente acompañada para poder hablar de estas temáticas y para poder hacer una denuncia. Pues eso me parece muy interesante. Es el de la glorieta de las mujeres que luchan, que tiene esta cuestión de hashtag yo denuncié pero y no denuncié porque, ya que se nos exige, ¿no? Cuando lo del historiador que querían que se fuera de embajador a Panamá, y pues empezaron a salir muchas denuncias y el presidente dice, no, pues es que no hay ninguna denuncia oficial, entonces pues no podemos hacer nada. Y entonces, bueno, hacen este tendedero en la glorieta de, bueno, ¿por qué no denunciamos? Una denuncia puede tardar hasta 7 años, cuesta mucho dinero, te tratan de la fregada, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Recibes entonces violencia de quien estás denunciando. Entonces, por un lado es importante denunciar y por otro lado estamos pidiendo una cosa extraordinaria, mientras no cambie el sistema. Probablemente a partir de mañana esto ya esté muy diferente porque es el 2º aniversario de la glorieta de las mujeres que luchan y están haciendo toda una cuestión de renovación. Pero se me hizo muy importante porque apunta a este tipo de problemas, ¿no? El tendedero está, como les decía, lo he donado a varios museos. No es un proyecto que yo venda, cuando mucho a veces llego a cobrar por dar el taller, pero me interesa mucho que estén en museos porque los meten en unos problemas espantosos. Entonces, por ejemplo, ok, guardan lo de las reactivaciones. El del MOAC, por ejemplo, acaba de estar en España y se va a reactivar 2 veces. ¿Y cómo le hacemos? Digo, yo voy, doy el taller y ese material va a quedar en el MOAC o no va a quedar en el MOAC. ¿Las reactivaciones quedan o no? ¿El material está en el archivo o está en la colección? Porque la mitad de las respuestas no están, digo, ¿dónde quedan? Hay lugares en donde está en el archivo y otros en la colección. Entonces me interesa mucho ir como cuestionando al museo mismo de todas estas asuntos. El tendedero tiene muchas otras temáticas, de las enfermeras, que es un grupo de enfermeras diversas y disidentes, el grupo de las mujeres de la Iglesia Católica, se ha hecho sobre trabajo doméstico, se ha hecho realmente sobre muchas cuestiones y a mí me parece sensacional. Aquí está este año nada más algunos de los que yo he acompañado. El de en medio es en el Cabañas y era verde y rosita porque querían que se hablara de aborto, porque todavía estaba muy prohibido por allá. Y la sorpresa del día, absolutamente que es la primera vez que lo muestro, es que antier estaba yo cambiando de canal y que oigo a unas chavas diciendo, no, que el maestro, que lo vamos a denunciar. Y dije yo, aquí va a salir el tendedero. Y sácatelas. La hicieron de emoción porque tardó como dos comerciales más, pero sí, en efecto, en la telenovela ponen un tendedero del acoso, lo cual me pareció extraordinario y maravilloso, y se me hace que el que llegue a la cultura popular, quiere decir que por un lado alguien que hace las telenovelas está abriéndose a otras temáticas, o por lo menos algunas de las temas, y por otro que esta es una herramienta que ya se ha usado de muchas maneras, ¿no? Como les decía, pues el tendedero
es muy importante por esta cuestión de acompañamiento que nos da, lo dice Isa Telles, que dice que todavía no existía el movimiento Me Too. Entonces escribir en el tendedero lo hizo casi llorando porque no había tenido esa sensación de sentirse tan acompañada. A mí no se me había ocurrido hasta que lo dijo ella, pero creo que tiene toda la razón del mundo. Hay un blog del tendedero que más o menos trato de mantener al día, pero luego me cuesta trabajo porque hacer la obra y además hacer el archivo de la obra suele ser muy complicado. Ya no sé si de tiempo de que hable de las otras dos piezas, por favor díganme con toda confianza. Estas otras dos son más cortitas. Sí, sí, yo creo que vale la pena que hables de ellas, Mónica. Ok, voy. Maternidades Secuestradas sale precisamente porque empiezo a hacer un proyecto que se llama de archivos y redes, que lo que proponía yo es meterme a archivos y visitarlos, navegar por ellos, y como me dijo alguien alguna vez, pues al archivo te metes a encontrarte a ti misma. Es lo que suele pasar. Entonces ahí voy y me meto al de Ana Victoria Jiménez, que es esta activista, feminista, fotógrafa, que por cierto tendrá a fin de año una exposición en el MAMI, cuyo archivo está en la Universidad Iberoamericana. Y pues lo que me encuentro en el archivo de Ana Victoria, que conozco también como el mío, porque pues hemos transitado juntas por todas estas cosas, están las fotos de aquella manifestación. Y entonces yo me pregunto, pues ¿cómo ha cambiado esto del aborto? En ese momento no había pasado esta ley que despenaliza y había esta situación absurda de que hay ciudades como México donde era libre y gratuito, y estados en donde las mujeres están en la cárcel por abortos espontáneos, que por lo que oí de la marcha el otro día, sigue habiendo mujeres en las cárceles por abortos espontáneos. Entonces, bueno, esta situación extraña. Y entonces plantearnos qué está pasando con las maternidades. Entonces, lo primero que hice fue juntarme con artistas y activistas, invitarlas a cenar y plantearles qué hacemos con esto. ¿Cómo es para ti hoy en día? ¿Qué está pasando con las chavas jóvenes? ¿Qué está pasando con las que decidieron no tener hijos? ¿Cómo les va en esta situación? ¿Qué está pasando con las que tuvieron un aborto y no se atreven a hablar? Entonces, hablamos de eso y luego cada una se fue y organizó un grupo aparte con sus amigas que habían abortado y no se atrevían a hablar, como se puede ver en la mesa donde están presentes, con las jóvenes que hay mucha presión para que tengan hijos, etcétera, y el de abajo a la derecha, que era el que llamamos el grupo de los escombros de la maternidad, que son todas aquellas que decidieron no tener hijos, pero de todas maneras les toca el cuidado de los niños, les toca el cuidado de los ancianos, les tocan los cuidados, ¿no? Todo lo que es el maternaje. Entonces, lo primero es que juntamos como cerca de 700, 800 respuestas que se subieron a Twitter y a Facebook, y luego hicimos un performance, manifestación, porque a mí también me interesa cambiar las formas de protestar. La mayoría de las protestas son con esta rollo muy del ejército, vanguardia, retaguardia, y marchamos hacia el triunfo, ¿no? Entonces hacemos este performance que es una jergarela, le decíamos, como pasarela, porque además éramos poquitas y había que pensar en este tipo de ritual. En el Zócalo había más prensa, creo que nosotras, y salimos con estas pequeñas pancartas que podíamos ir cambiando. Entonces podías pasar 15 veces por la pasarela, pero con una pancarta diferente de todas las que habíamos planteado, que eran, pues como pueden ver ahí, temáticas desde tener hijos desaparecidos hasta morirse por abortos clandestinos, hasta que te quiten a tus hijos porque eres lesbiana, una gran variedad de problemáticas, o que tengas que venirte del pueblo a trabajar cuidando los hijos de alguien para poderles mandar dinero a tus propios hijos en el pueblo, porque si no, no tienes trabajo. Entonces, todas estas cuestiones que atraviesan la maternidad. Yo estoy convencida que el día que todas las maternidades sean dichosas, voluntarias y en buenas condiciones, ya habremos resuelto todos los problemas de la humanidad. Aquí están algunas más, hablando de violencia obstétrica, de desaparecidos, etcétera, ¿no? Se hicieron algunos performances sobre la pieza y al final levantamos la jerga, nos tronamos nuestros globos que traíamos en las panzas y dijimos no a las maternidades secuestradas. Entonces fue un pequeño performance en el Zócalo. Y después también se repitió en Argentina,
hicimos el mismo proceso de platicar, pero ahí le quisieron poner el nombre de maternidades en tensión, por lo que implicaba maternidades secuestradas, y participamos en una manifestación con todas las distintas consignas, una manifestación yo creo que la del 25 de noviembre, que se hace allá también. La última pieza de las que les voy a hablar es Archiva, que también sale del visitar el archivo de Ana Victoria y de esa idea de ir a las librerías y te encuentras los libros enormes de obras maestras del arte universal, y son generalmente hombres europeos y blancos, ¿no? O de Estados Unidos. Y de América Latina no hay, y mujeres rara vez hay. Entonces, yo siempre he creído que si nadie va a escribir de nosotras, nosotras tenemos que escribir. Si nadie va a abrir los espacios, nosotras los tenemos que abrir. Si nadie va a hacer los archivos, nosotras los tenemos que hacer. Y entonces, pues también tenemos el mismo derecho a autolegitimarnos. Entonces dije, yo voy a hacer mi archiva de obras maestras del arte feminista en México. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero si lo dices tú, también porque lo dices tú. Porque siempre dejamos como estos reconocimientos a alguien más, y yo sí creo que los podemos dar también nosotros, cuando consideremos que es importante. Lo que es más, creo que sería muy bueno, porque ayudaría a que muchas personas no abandonen el arte y no abandonen las luchas, porque luego son muy en solitario, ¿no? Sin ningún reconocimiento. Por cierto, a Ana Victoria Jiménez en algún momento le dimos el premio al mejor archivo de feminista o de arte feminista, no me acuerdo, y luego ya no hemos dado otros, tendríamos que reactivar eso. Pero Archiva, pues es una carpetita muy sencilla que tiene, yo no soy investigadora, de las chavas que conozco y las que investigué, pues las fui invitando a que me mandaran un párrafo, imágenes, para hacer esta Archiva que está en red, que se ha consultado como 15,000 veces, y habla de Liz Misterio y de Lucero y de la diseñadora Ana Barreto, Lorena Wolfer, de todas estas mujeres con muy distintas posturas y tipos de trabajo. Rotmi, que tiene obras virales y que entonces ya nadie sabe de quién son, entonces se me hacía importante que quedaran aquí. Y me fui con mi archiva a los dos lugares que consideraba yo que menos les interesaba el arte feminista, con las feministas y con el arte contemporáneo. Entonces ahí estoy en el encuentro feminista de 2013, me fui con mi carpetita, y el primer día estaba como abajo, les enseñaba, mira, el arte es importante para el feminismo porque no es entretenimiento, y hay esta obra que tiene que ver con lo que tú estás tratando y lo aborda de estas maneras. Al día siguiente ya no decían caso, me los colgué por todos lados. El tercer día me puse afuera de la plenaria donde tenían que pasar todas, y los puse en la escalera. Entonces digo yo, bueno, ahí está ese espacio. Al MOAC me tocó ir también, y ahí de pasada les regalé unos libros de arte feminista porque no tenían más que uno que se presentó ahí. No tenían un solo libro de arte feminista en el museo. En el Museo de la Mujer, a donde también fui, tampoco tenían. Ya para cuando llegué yo a hacer mi taller ya habían conseguido varios. Pero es como una intervención directa en los archivos y en los museos de que tengan estas cosas, ¿no? Ahí está Cuauhtémoc recibiendo el archivo, que también pues quedó en el archivo, es una obra, pero está en el archivo. Entonces también me gusta intervenir y meterme a esos espacios liminales. Seguramente si hubiera tenido que pasar por todos los consejos universitarios y demás para entrar como obra, no hubiera entrado, no en ese momento. Dentro de 15 años sí, porque tardan las obras en agarrar su peso, ¿no? Pero ahí está la obra por lo pronto. Después me fui como a 30 universidades por toda la República a hablarles de Archiva y a hablar de los procesos de invisibilización y autoinvisibilización como artista. Siempre digo que yo un día que quiera hacerme rica va a ser dando talleres de fortalecimiento de ego para las mujeres artistas, porque muchas veces nos han enseñado a no presumir de nuestro trabajo, a no pedir aumentos, a no hacer todas estas cosas porque ahí nos ven feo, ¿no? Pinche vieja exagerada y presumida. Entonces, creo que también nos hace falta mucho trabajo en nosotras mismas para poder hacer eso. Esta pieza sí se acabó. Hay piezas como El Tendedero que nunca se han acabado, Maternidades que no se han acabado, pero esta, por ejemplo, en 2021 me invitaron a estas jornadas de feminismo de la cátedra
¿cómo se llamaba? Alfonso Reyes, del TEP. Y vean quiénes estaban. Estaba primero Judith Butler, luego yo y luego Donna Haraway. Entonces yo me dije a mí misma, ya no es una obra que esté fuera. Esto ya está como siendo aceptado por el sistema. Además, ya más de 10,000 personas habían consultado Archiva. Entonces, esa sí decidí cerrarla. Puedo dar la conferencia, pero ya no es parte de la obra. Esta sí se cerró ahí porque ya dejó de ser una cosa que está cuestionando y ya pasó a ser algo del establishment. Entonces, bueno, esa ahí se quedó y terminó. Están los libros, siempre he escrito mucho. Está Rosa Chillante, que pueden conseguir en la red, ahí anda en varias versiones piratas, porque ya no hay físicos. Es un libro muy chistoso porque ha tenido miles de consultas, pero era una edición muy chiquita. E Intimidades o no, que es un libro que ya platicó Eleonora de él, a mí me hace muy feliz porque reúne todo este material, que hay mucho más, hay mucho más en el archivo, pero que yo le agradezco a Julia Antivilo y a Cadmira Abello, porque estuvieron como un año y medio en mi archivo leyendo todo. Ellas sí se conocen todos los chismes de mi vida, y pues a 17, porque pues gracias a ellos pudo salir, y a todas las personas que participaron en la campaña de Kickstarter, porque fue un libro que se hizo con el apoyo de la comunidad. Toda la edición, el diseño, etcétera, se hizo por todo este apoyo colectivo, lo cual me parece que coincide muy bien el tema, la forma y todo lo demás que pasó. Salió en pandemia, lo cual fue medio espantoso porque me llegaron los 1,000 libros aquí a la casa y ocupaban la mitad del espacio, pero durante toda la pandemia llegaba la gente, ponía yo mi mesita los sábados y venían a recogerlo. No les abría la puerta porque todavía no podíamos abrazarnos, y si la hubiera yo tenido abierta nos hubiera abrazado, pero les entregaba yo mi libro y platicábamos. Entonces, hasta eso fue una cosa maravillosa. Y ahora sí, ya acabé. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo antes de abrir el turno de palabra, quisiera destacar que aun cuando yo hablaba en mi presentación de un archivo dentro del archivo, del archivo, del archivo, en realidad lo que sucede también es un archivo que se disemina en el mundo, ¿no? Es impresionante cómo se va expandiendo este archivo a través del registro de las experiencias de la violencia y del maltrato a las mujeres, ¿no? Y también como un acto de conciencia. Entonces, me parece extraordinario este proceder activista a través del arte y el feminismo, del cual eres, por supuesto, una fundadora. Bueno, podemos comenzar a intervenir, a hablar, comentar. Karen. Hola, buenas tardes. Mónica, no me voy a balconear empezando. No te conocía y en este momento acabas de iluminar así mucho de mi existencia. Te quería compartir, yo soy exalumna de la Universidad de La Salle, trabajé casi 10 años con ellos y justo en 2020 reventó algo que se veía venir y tuvimos un tendedero. Yo estaba como docente de la Facultad de Humanidades en la carrera de Psicología y fue muy fuerte porque, bueno, como sabemos, el 8M estuvo muy cerquita del inicio de la pandemia y algo que pasó fue que el tendedero quedó como con toda la furia que eso implicaba y luego nos fuimos a encerrar, ¿no? Algo ahí como muy intuitivo tuve yo ahí con el tendedero junto con otro maestro y decidimos irle a tomar fotografías a todas las denuncias que se estaban haciendo, las archivamos
En 2021, que regresamos al campus, volvió a surgir un tendedero, volvimos a tomarles fotos y definitivamente jamás lo hubiera yo pensado ahorita como lo propones, como un acto de arte y de performance. Digo, sí lo había pensado como performance, pero nosotros lo trabajamos mucho más desde la cuestión académica, investigativa, ¿no? Lo tradujimos en cifras, en estadística, en gráficas. Se presentó un par de veces esta investigación, nosotros lo hicimos a manera de investigación, en algunos congresos sobre pues, la importancia de la denuncia no institucional. Vuelve a surgir en 2022, 2023 rompió la olla, incluso es lo que hicieron hizo que yo tomara la decisión de dejar de trabajar en La Salle, porque se hizo una persecución a las estudiantes, de meter a vigilantes, nos cateaban las mochilas a las chicas, digo, yo me veo un poco jovenzuela y de pronto paso por estudiante, y bueno, yo terminé renunciando a la universidad muy enojada. Me han invitado a participar con ellos nuevamente para ver qué se va a hacer justo en el 8M y ahorita así me diste todas las herramientas para pensar qué se hace con eso, porque justo lo acabas de mencionar, estas denuncias pues están en papelitos, no les toman importancia las instituciones y me parece que es vital, ¿no? Que se puedan acercar incluso en este caso los directivos, los coordinadores a leer, porque muchas veces quedan sin ser leídas estas denuncias, quedan ahí como un grito histérico, ¿no? Para las instituciones y definitivamente no es eso, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho la plática de hoy, definitivamente en algún momento del día dije, hoy no voy a entrar porque tengo muchas cosas que hacer y qué bueno que no me escuché para poder escucharte y te agradezco mucho, voy a buscar tu trabajo porque me parece interesante y bueno, vital para estos momentos que vivimos. Muchísimas gracias. No, de nada, y cualquier cosa, yo con mucho gusto siempre estoy dispuesta a dialogar y a pasarte los tips de otros grupos, lo que han hecho y cómo lo han hecho y dónde han presentado. Y en algún momento deberíamos juntar todas las ponencias que hay, porque hay distintas ponencias que tienen que ver con este tema y en lo que yo pueda ayudarte con todo gusto. Muchísimas gracias, te voy a tomar la palabra. ¿Algún otro comentario, pregunta, como para continuar el diálogo? Danza. Wendy, querida. Hola, pues hace rato, antes de entrar, estaba sirviéndome mi cafecito y digo, voy a ver a Mónica, ya le había yo dicho a mi hermano, todo, y dice mi hermano, oye, casi eres como Drupi de Mónica Mayer. Y digo, sí es cierto, o sea, entonces, ahorita que estaba en la conferencia estaba viendo, a ver, ¿tiene mandil o no tiene mandil, no? Ahí tratando de ver todos los signos y bueno, sabes que me encanta tu trabajo, que siempre escucharte es maravilloso y sobre todo porque cada vez que te escucho, aunque encuentro signos y conceptos que me sirven para mi trabajo y que me sirven también para replicarlos en todo lo que estamos haciendo. Me encanta la cuestión de que ahorita agregaras lo de Televisa. Y eso yo no lo había pensado hasta que Erika Bule escribió ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir ver los tendederos por todo el mundo y ahorita llegar a un medio que eso hace que se llegue a otras mujeres que tal vez no conocen de feminismo, que tal vez nunca han escuchado sobre situaciones de que eso es violencia, ¿no? O que para ellas es normal, porque bueno, Televisa, querramos o no, llega a rincones donde tal vez muchos libros no llegan. ¿Qué te hace sentir eso, Mónica? Sí, yo quería aclarar lo del mandil, porque tú sí te lo sabes, pero quizás las demás no. Es que muchas veces me preguntan si estoy haciendo performance, o estoy dando una conferencia, o estoy haciendo activismo. Si traigo mandil, yo les digo, yo no soy teórica, entonces si traigo mandil es que es performance. Si no, no es performance. Entonces, bueno, me divierto con esas cosas. Me gusta cada vez, yo repito y repito y repito las conferencias y siempre van cambiando. Entonces, siempre voy diciendo otras cosas, siempre van agregándose, se me hace muy importante. Y de esto en particular, a mí se me hace bien interesante. Me preguntan muchas veces que si me imaginaba yo que todo esto iba a pasar con el tendedero.
Pues no, obviamente que no tenía yo la menor idea. Estaba haciendo una pieza, experimentando con temáticas, experimentando con formas. Nunca pensé que se repitiera. Y más que nada, uno me sorprende mucho y otro me intriga mucho, me da mucha curiosidad. Estoy así como muy sorprendida, pepenando. Y ahora pasó esto, y ahora he escrito esto, y ahora eso es muy sorprendente para mí. Eso se me hace que es como artista el logro más grande. Digo, también pasan sus cosas feas. Hay un diputado en Puebla que quiere sacar una ley en contra de los tendederos. Políticamente lo han hecho tendederos de denuncia de un grupo político contra el otro por no estar de acuerdo y entonces los denuncian públicamente. Entonces tiene como todos esos lugares, ¿no? Pero a mí se me hace sensacional que pase a la televisión. Yo escribí muchos años en el periódico y aparte de que porque crecí con las telenovelas por mi abuelita, siempre las he seguido más o menos siguiendo. Esta no la había visto, pero la primera son como 5 de estas, sí la había visto porque hasta La Rosa de Guadalupe veo, porque me permite sí entender lo que está pasando. Yo escribía para un público que leía el Universal, que leía el aviso oportuno, para conseguir chamba, no era la jornada, la Reforma ni siquiera existía, ¿no? Entonces, siempre se me ha hecho muy importante estar al pendiente. Entonces, a mí es como, ¡ah! Te digo que la oí que empezaron a hablar de las chavas que iban a denunciar a un maestro y dije, esto va a ser un tendedero. Y ahí estoy yo con mi cámara enfrente de la televisión, esperando el momento justo que me salió muy bien de fotografiarla y me encanta. Vamos a ver hacia dónde se va. Vamos a ver hacia dónde se va, pero que entre a la cultura popular es el regalo más grande que puedo tener yo como artista. Lástima que mi pieza más famosa es una pieza por la que ni cobro, ¿verdad? Y está en museos y todo, porque ahí sí me falló gacho, pero lo digo eso de broma, pero sí es muy maravilloso que pase todo eso. Pues mi amor y mi admiración, ya sabes, siempre. Y saludos a todos. Igualmente, yo también soy tu fan. Silverio. Buenas tardes y muchísimas gracias por la plática. Un gran gusto poder estar en este espacio. Y mi comentario también guarda relación con la pieza del tendedero en específico. Yo estudié en la Escuela Libre de Derecho y también ahí se dio la activación del tendedero antes de la pandemia y hubo una respuesta digamos, en el sentido de que le criticaron mucho a las alumnas que hicieron la acción, en tanto que habiendo los mecanismos de denuncia, que no había ninguna registrada, ¿no? en esa institución, si tenían que recorrer a eso y no podían usar los lenguajes jurídicos y del reglamento, entonces, ¿qué tipo de abogadas estaban formándose que no sabían usar esos instrumentos ni sabían usar todos los mecanismos formales de denuncia y tenían que recurrir a ese tipo de acciones? Entonces, recibieron este tipo de comentarios, fue recibido de forma muy negativa, pero creo que fuera de eso hace pensar en las relaciones entre las prácticas jurídicas y la protesta, ¿no? La práctica de la abogacía que se define mucho por dar la voz a otros en una acción que es una toma de voz, ¿no? O sea, de dar la voz y tomar la voz que se ponen en tensión. Entonces es como un poco preguntar en estas cómo son las relaciones o pensar en las relaciones entre la lengua jurídica, la protesta, incluso si las prácticas jurídicas podrían articular una protesta o de plano hay un desborde, ¿no? Que creo que es lo que refleja esta acción del tendedero por parte de alumnas, de futuras abogadas, ¿no? Como este desborde tal vez de lo que no alcanzan a decir los lenguajes jurídicos. Sí, yo pensaría, no sé específicamente en una universidad, pero sí por la gente que sé que ha tratado de denunciar, que toda la cuestión jurídica no nos sirve para nada. Creo que no toma en cuenta lo difícil que es denunciar, las situaciones en las que vivimos que hacen muy difícil hasta de tomar conciencia, de entender lo que te pasó. A veces ni siquiera sabes que eso era una agresión. Ahorita está el caso de Sasha Sokol, ¿no?
que se toma, ¿cuántos son? 30 años después, y en un momento era algo que no se consideraba y que ahora sí hay otras cuestiones. Entonces, desde una ir entendiendo es muy difícil, y eso generalmente las instituciones no están proveyendo las herramientas necesarias para poder pensar ese tipo de cuestiones. Luego, los protocolos en general no responden a las situaciones que se están viviendo. Luego, las instituciones no te protegen cuando vas a hacer una denuncia. Yo lo hablaba con las mamás cuando hicimos el del MUAC, las mamás de chavas de la prepa 5, 4, no sé cuál era, que me decían, mira, hay este maestro que acosa a las alumnas. Ya denunciamos con su maestro y no hizo nada. Ya denunciamos en la dirección y no hizo nada. Ya denunciamos en la UNAM y no pasó nada. En Cuernavaca, con los estudiantes de arte, me pasó lo mismo. Ahí estaba el acoso en el WhatsApp del maestro. Ven y siéntate en mis piernas y te voy a no sé qué. Ahí estaba, ni siquiera lo ocultó. Al maestro lo quitaron un ratito y lo mandaron a otro lado, no lo corrieron, ¿no? Seguía trabajando para la universidad. Entonces las chavas se juntaron, el grupo, porque todo el grupo participó, y fueron a denunciar a la facultad, nada. Fueron a denunciar arriba, nada. Hasta que fueron con Javier Sicilia y no armaron un pedote de prensa, no pasó nada. Entonces, pues no está respondiendo. No está respondiendo. Ahora, yo no quisiera que esto fuera una cuestión punitiva. Yo creo que esto tiene que ser una cuestión educativa. Por eso creo que es la responsabilidad de las universidades, de las escuelas, que hagan esto. Mis tendederos, los que yo hago, siempre son anónimos y lo que no son de denuncia. Lo que se cuenta es una historia. Pero yo entiendo perfectamente bien por qué las chavas están haciendo los de denuncia. Creo que tiene que ver con el escrache argentino, de cuando una autoridad no te está respondiendo. Creo que tiene que ver con el mismo, de cuando las autoridades no te están respondiendo. Responde a que no ha habido respuesta de las autoridades. Que es un poco lo que pasa cuando te dicen, ay, pero pinches viejas, ¿cómo pintan los monumentos? No hay otra manera de protestar. Llevamos 40 años protestando a la buena. Y cada vez hay más feminicidios. Pues, ¿para dónde? Entonces yo sí pensaría, bueno, ¿qué respuestas pueden tener ustedes desde lo jurídico para que no pase? Te digo, las maestras de Tuxtla están tratando de cambiar los protocolos para que respondan a lo que viven las chavas, ¿no? Pero sí está difícil. Y hablas, por ejemplo, con las madres de los desaparecidos y las batallas legales que llevan, y es como, pues, ¿quién va a querer? Yo no sé si yo denunciaría. Yo no sé si yo tengo la fuerza, el dinero, la energía de denunciar algo en como es el sistema jurídico mexicano. Entonces, no sé, por favor, pónganse a trabajar para que ya no pase esto. Gabriela, tenías la mano levantada. Ay, la había levantado, no me había dado cuenta, pero qué bueno, porque pues yo... No, otra Gabriela, Gabriela Olivo no. Ah, perdón. Pero ya te doy la palabra después de Gabriela. Ay, sí, perdón por bajarla. No, pues nada más agradecer a Mónica Mayer. Pues me parece impresionante, ¿no? Lo que ha generado, pues ese tendedero de 1978. Nunca había oído pues de su viva voz esta historia y estoy muy, muy impresionada. Aún así, la pregunta que yo quería hacer, pues iba, creo, en un sentido parecido, ¿no? A la que hizo Silverio, de otra manera, porque pues en los últimos años a mí me ha preocupado mucho, digamos, el fenómeno de los linchamientos en redes sociales, la llamada cultura de la cancelación. Y bueno, también me ha interesado mucho el debate o bueno, no sé si debate o precisamente el linchamiento que generó un libro como el que escribió Marta Lamas, ¿no? De acoso. ¿Cómo era? Denuncia legítima o victimización, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacer, pues iba un poco en ese sentido, ¿no? Pero me parece que en la respuesta a Silverio, pues dejaste muy claro, Mónica, que tu uso de los tendederos y el sentido que tú le das, pues es más
pedagógico que otra cosa, ¿no? O bueno, que se busca crear un espacio para reflexionar, por ejemplo, sobre qué es el acoso, ¿no? Y no dar por sentado que todas sabemos qué es exactamente el acoso, ¿no? Sino que es algo que a lo mejor sirve para hacerse esa pregunta, ¿no? Y bueno, o sea, la pregunta era, o sea, ¿hasta qué punto, no? Los tendederos en sus apropiaciones más recientes, ya en el contexto que no es el mismo de 1978, sino como tú decías, ya estamos en medio de un fenómeno de masas, ¿no? Mediatizado por la tecnología, etcétera. ¿Hasta qué punto esta misma tecnología del tendedero pues puede generar esa reflexión a través de historias personales y no tanto a través de fórmulas? Y lo pregunto también porque tú decías, bueno, una entra al archivo para encontrarse una misma, pero cuando yo me pongo a leer los tendederos de denuncia en mi institución u otras instituciones, pues yo lo que encuentro son fórmulas repetitivas en las que no me siento reflejada, ¿no? O sea, que digo, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? O sea, estamos leyendo historias personales o, no sé, o sea, fórmulas que tienen a lo mejor pues sí, alguna función, algún efecto, pero que ya no se relaciona tanto con procesos, digamos, de reflexión, y más bien se puede relacionar con procesos, es que no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Si gregarios o qué, ¿no? Perdón si es un término horrible, pero bueno, tengo como esa inquietud, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el tendedero se ve, digamos, como refuncionalizado, ¿no? En esta, digamos, tecnopolítica tan problemática y qué pasa con ese sentido, ¿no? Reflexivo que tú le das, ¿no? Y ya. Sí, yo creo que se va por lados por los que yo no me hubiera ido, pero también sé que es como un Me Too analógico, que les funciona porque lo demás no está funcionando. Propongan otro tipo de tendederos. Digo, yo creo que ante esa respuesta de los de denuncio, también podemos inventar otros que no suceda esto, ¿no? Entonces, yo propondría eso de apropiémonos de distintas formas. A mí no me gusta nada la cultura de la cancelación, no me gusta nada, incluso la parte de denuncia, yo creo que tendría que separar muy bien. Me decía un chavo en el MUAC, me decía, es que veo esto y veo que están diciendo que soy un acosador, aunque no había nombres, dice, pero es que a mí me dijeron que yo tenía que ser muy insistente con las mujeres. Y le decía, o sea, que ahí andaba, ¿no? Repite y repite, le decía yo, pues es que te engañaron, güey, te engañaron. Ya no puedes acercarte a las chavas así. Pues por eso digo yo, estos son procesos de educación y ojalá se tomaran, que las universidades donde se hace un tendedero de denuncia realmente tomen esa herida y hagan algo con ella para que no suceda, ¿no? Pero sí, a mí no me gusta. Ahora, en general los tendederos han recibido mucha violencia, de que tratan de bajar los nombres los chavos y viene otro y le saca un cuchillo. Ha habido cosas horribles, ¿no? Y ha habido algo muy notorio, especialmente los que son a nivel prepa, que vienen los papás de los chavos a quejarse con la universidad y a defender a sus hijos, pero no vienen los papás y las mamás de apoyarlas. Entonces dices tú, pues está muy grueso el asunto. Entonces yo no soy quien para decirle a las chavas no los hagan de denuncia, porque es lo que es por donde está saliendo ahorita, pero ojalá se pudiera ir por otro lado. Te digo, me dio mucho gusto con lugares como el Conservatorio Nacional, que sí llegaron a un punto de que se diera un diálogo y llevarlo a otra cosa, ¿no? Llevarlo a otro momento. Gabriela, no sé si quieres que te den la mano arriba otra vez. Bueno, rapidísimo, porque sé que otra gente quiere hablar, ¿no? O sea, nada más decir que he escuchado varias veces de varias personas, hombres y mujeres, que tienen hijos adolescentes, ¿no? Que están aterrados, ¿no? Y entonces eso está ocasionando, digamos, un problema adicional de comunicación entre... Están tocando a la puerta, Víctor. Perdón, es que Vaya, o sea, como muy que bien. digamos, la posibilidad de hablar de temas de sexualidad
¿no? Y de amor y desamor entre los jóvenes está ahorita como muy perturbada por una especie de pánico, ¿no? De pánico, de me van a denunciar, me van a acusar, o sea, y eso no sé yo si prometa mucho, ¿no? Yo creo que no, yo estoy preocupada por eso, ¿no? En realidad, nada Sí, más ya. eso te lo entiendo perfecto, pero creo que es algo que nos va a pasar por muchos lados, ¿no? Nos va a pasar por ser whitexicans, nos va a pasar por vivir en una ciudad y no en el campo, nos va a vivir por todo el tipo de desigualdades que hay de las que se empiezan a hablar. Y yo creo que instituciones y como personas tenemos que empezar a saber cómo reaccionar y saber entender qué nos está diciendo la otra persona, la que se siente agredida. En vez de decirle, no, yo me siento agredida, decirle, a ver, te escucho porque lo que estoy haciendo es racista, porque ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, creo que son muchos procesos. Por eso digo que es tan importante la cuestión educativa y la responsabilidad de las universidades y todo, ¿no? Pero sí, está del cocón, está muy duro, es muy fuerte en esta época. Nos da miedo que nuestras hijas salgan porque las pueden desaparecer o las pueden violar, y nos da miedo que nuestros hijos salgan porque los pueden acusar. Benjamín. Pensemos. No, voy después de Valeria y de Beatriz. Ok, Valeria. Gracias. Bueno, primero ha sido un Valeria, se te oye mal. escucharte, Mónica, ya como lo decían los demás, escuchar del origen del tendedero. Yo creo que si hiciéramos una estadística, entonces. Ahora se oye mejor, sí. Lo escribo. No, dilo. Mejor? Bueno, procuraré ser breve. Ya, lo que decía es que me sorprende cómo algo que comienza en el 78 no se escucha, dice Gabriela, ¿verdad? Quizá apaga la cámara para ver si tienes mejor audio. Perfecto. ¿Así? ¿Un poco mejor? Mejor. Sí, ok. Lo que yo decía es, me sorprende cómo algo que comienza en el 78, si hiciéramos una gráfica, pareciera incluso por las fotos que muestras, Mónica, al final, para 2023, ya tiene hasta en distintos momentos, es el mismo tendedero en distintos lugares, ¿no? Entonces, la intensidad, creo, habla de eso que tú decías, de cómo ahora tiene una mejor recepción. Y con ello, además, yo creo, y algo interesante, se vuelve parte de una cultura en donde algo que comienza en un museo, que comienza como algo performático, termina siendo parte de una cultura estudiantil, y eso me parece muy interesante. Me encanta la idea que planteas de hackeo dentro del museo. Creo que nunca había entendido esa importancia que tú veías para el museo, de hacerlo dentro del museo. Y lo veo incluso, insisto, como un hackeo que tú permites a partir, no solamente con el tendedero, sino con Archiva, por ejemplo, que inteligentemente te saltas un montón de cuestiones, incluso institucionales, para que la obra pertenezca al propio acervo, y me parece un acierto. Y en ese sentido, mi pregunta concreta es, y no es una cosa menor, porque tú misma lo has dicho, que nombrar importa, me encantaría saber qué es entonces, cómo conceptualizarías tu arte. O sea, si lo que queremos es transformar la idea de arte, lo que significa arte para Mónica Mayer. Gracias. Es difícil, porque luego sí, nada más digo que es arte feminista y ya con esa me la saco. Hay el término práctica social que se usa mucho, que es lo que empieza a definir Susan Lacy a partir de hacer proyectos de esta naturaleza. Entonces sé que se categoriza como ese tipo de cosas, pero no tengo términos especiales, pero tendría yo que inventar algunos, supongo, o alguien que lo invente y me lo pasa, ¿no? Que sea esta cuestión de que vaya a lo pedagógico, a lo artístico, a lo activista, a que la vida, y como siempre digo, las dos cosas que me creí desde los años 60, que la vida y el arte están juntas,
y que lo personal es político. Entonces creo que esos son como los ejes en los que va el trabajo, pero no tengo más allá de feminista silvestre y artista feminista. Ahí si te inventas uno, me lo platicas. Beatriz. Sí, bueno, primero agradecerle a Mónica y decirle, siempre aprovecho cuando estoy en un mismo espacio con Mónica, le agradezco mucho porque Mónica ha sido una de las personas junto con Magali Lara y Tania Edo que nos han apoyado muchísimo en mover la discusión del tema de arte y discapacidad desde donde ella misma dice, ¿no? Que es este de nombrarse. Y entonces, desde ahí también yo he ido viendo que, si bien es cierto, la conversación ahorita está centrada en esto del uso del tendedero y las denuncias, los problemas de violencia, etcétera, yo también creo que, no sé, una de las contribuciones que veo de tu trabajo, Mónica, por experiencia, ¿no? Con este diálogo respecto a la discapacidad y al arte, ha sido que yo creo que hay necesidad de que haya más diálogo entre la academia y los artistas, las artistas. No, porque uno hace un montón de trabajo, por ejemplo, estoy pensando en el trabajo en discapacidad, en lepra. Todo el tiempo estamos haciendo talleres, todo el tiempo estamos haciendo, abriendo espacios de diálogo donde se dan denuncias, por ejemplo. Pero claro, ese material queda acumulado como un material para, si bien, o sea, si con buena suerte podemos publicar un artículo, pero no pasa de ahí. Y yo creo que, por ejemplo, el conocerte a ti o el haber visto el trabajo de Magali Lara, pues sí le abre a uno la posibilidad de pensar, a ver, cómo transformamos ese material que se va dando en un material que permita abrir el diálogo más amplio con las comunidades, con otros campos y que permita también llegar, lo que se hizo con la famosa, este famoso método del photo voice, ¿no? De la fotovoz, que era pues tomar fotos, hacer ese trabajo de comunidad, pero que eso llegara, por ejemplo, a autoridades locales, autoridades, no sé, federales, etcétera. Entonces, yo pienso que ahí sí hay todavía hay como una brecha, ¿no? Que ir cerrando en ese diálogo de académicos, académicas, investigadores, que estamos trabajando en temas que a veces son invisibles y que gracias al arte podrían ser más visibles en el sentido de no solo de poner afuera el trabajo, sino de que haya una respuesta desde los mismos gobiernos, por ejemplo. O sea, pienso también, por ejemplo, en el trabajo, en el libro de Víctor Lerma, ¿no? Sobre las personas que han pasado cáncer y trabajan un libro artístico. Entonces, ese tipo de trabajo sería posible hacer con más, con otros temas que están rodeando la salud, la enfermedad. Pero claro, al menos uno tiene la suerte de estar en contacto con artistas, pero como que hace falta más ahí estrechar los lazos e ir donde se necesitaría ir, ¿no? Para que se pueda transformar ese tipo de discusiones y de conversaciones que a veces se tiene como en los pasillos, pero que podrían ser llevados a otro nivel si contáramos con este diálogo con artistas como tú. Entonces era más como un comentario, ¿no? Yo pensaría que sí, pero mi respuesta también sería, a mí lo que me interesa es saber las artistas de su comunidad, de esa comunidad, qué dicen, más que artistas de fuera, digamos, ¿no? Exacto. O sea, me refiero como artistas en general, ¿no? Como este diálogo del arte con la academia. Sí, sí, no, pues eso es fundamental, que haya ese diálogo, ¿de acuerdo? Benjamín, ¿hablas ahora o cedes tu palabra un rato más? Cedo. Vale, Gabriela. ¿Yo? Sí, tú. Ya.
Bueno, yo nada más quería destacar algunos asuntos sobre el trabajo de Mónica. Creo que la exposición que ya he hecho es amplia, vasta, pero que aún así se queda muy, pero muy corta con lo que yo he constatado y percibido que la acción de Mónica en distintos terrenos puede hacer y ha hecho. Me refiero no solamente a esta pieza del tendedero, sin duda importantísima, a las maternidades secuestradas, que detonó en algunas de nosotras, por ejemplo, yo me incluyo, no solamente la acción de un día después, jugando con el término utilizado para la pastilla que se emplea para prevenir un embarazo o para evitar un embarazo al día siguiente de haber tenido una relación deseada, consensuada o no. A lo que voy es a que el trabajo de Mónica sirve de detonantes para muchas personas alejadas o no, que utilizan, por ejemplo, el tendedero sin saber quién fue su autora y a lo mejor desviándose y de alguna manera apropiándose de esta intencionalidad, por decirlo de alguna manera. Pero a lo que quiero ir es a que cada quien puede desarrollar otras estrategias. Mi tocaya hablaba de la preocupación sobre pues el hecho de que los hijos puedan sentirse inhibidos en su forma de relacionarse por el temor a ser tachados de acosadores. Lo comprendo perfectamente porque yo tengo hijos varones, no tengo ninguna hija mujer. Por cierto, también ellos se han sentido acosados, y hablo de acosados tanto por varones como por mujeres. Las mujeres también acosamos. Curiosamente, y cuento esta anécdota con pudor, cuando me enteré del suicidio del integrante del grupo de Botellita de Jerez, recordé que muchos años atrás había yo asistido a una kermés o fiesta de fin de año que organizaba Radio Educación en un salón en la glorieta del Riviera, donde había música y donde, entre otros, estaba justamente Botellita de Jerez. Yo estaba en una mesa muy próxima a donde ellos estaban tocando. Yo era una mujer joven, recién divorciada, y recuerdo haber estado lanzándome a uno de los integrantes de Botellita de Jerez de una manera que casi podría haber parecido un acoso también. Y me preguntaba qué hubiera ocurrido si ese hombre en algún momento dado hubiera recordado este episodio y me hubiera acusado a mí de acoso. A decir verdad, no llegó a mayores porque, bueno, no se quedó más que en ese juego de seducción, según yo, pero que también podría haber sido calificado de acoso. Y volviendo al trabajo de Mónica, me quería referir a otras formas de interpelación a los varones o a la masculinidad, porque si bien es cierto que puede funcionar como un elemento catártico para las mujeres, el tendedero o de denuncia, en otros casos, siempre me he preguntado qué pasaría si se invitara a los varones a poner su testimonio, no necesariamente de haberse sentido acosados, porque no me queda duda de que se han sentido acosados también, sino de cuándo ello acosado. Quiero decir, cuando salió todo esto del Me Too, veía yo a compañeros intelectuales, en fin, que también se rasgaban las vestiduras y decían, ay, es que yo voy a preguntarle a mis hermanas si ellas se han sentido acosadas. Y yo decía, ¿y este cabrón para qué le pregunta a las hermanas? ¿Por qué mejor no se reúne con sus pares
y dice, oye maestro, tú has acosado porque yo, mea culpa, he acosado a la sobrina a la que le he puesto indebidamente mi mano en la pierna, he acusado a la vecina que pasa porque me parece muy guapa y bueno, la he mirado imprudentemente, ¿no? Entonces creo que lo valioso del trabajo de Mónica es que mueve a muchísimas reflexiones mucho más profundas que el simple hecho de denuncia. Por ejemplo, a mí en las maternidades secuestradas me invitó, me interpeló para distancia subir una imagen con un pequeño texto, casi una ficha, en donde yo me vi obligada, porque mi compromiso fue durante 365 días hacer este ejercicio, a interpelarme no solamente sobre lo que es una maternidad secuestrada, sino lo que es una paternidad secuestrada, lo que es la hijidad, por llamarlo de alguna manera, este rol que jugamos, los cuidados que asumimos, a lo mejor voluntariamente o no, y volviendo a la labor de Mónica como docente, como formadora, recordaba un taller que ella dio hace ya varios años en el Centro Nacional de las Artes. Nos reuníamos en el aula Luisa Josefina Hernández, curiosamente, para mí eso tenía un doble significado, pero abordaba el tema de la autobiografía desde los más variados aspectos, desde asuntos como cómo nos relacionamos con el dinero. ¿El dinero nos da poder? Y ella hablaba de cómo en un momento dado, en un entorno familiar, una puede sentirse desmerecida pese a que tenga un estatus intelectual, artístico, en fin, por no ser pues quien más destaca familiarmente por sus propiedades o por sus ingresos económicos, ¿no? Y esto puede parecer algo menor, pero definitivamente no lo es. A mí, por ejemplo, el contacto con Mónica también me llevó a propiciar, cuando estuve viviendo en Lima, una serie de talleres sobre feminismos, y los feminismos o las militancias eran tan diversas como aquellas de estudiantes o incluso profesoras que acusaban un acoso virtual, que a veces, pues la verdad es que el acoso quedaba muy en entredicho, hasta mujeres que hablaban de el impedimento, mujeres afrodescendientes peruanas, que tenían el impedimento no solamente de los varones de la familia para la que trabajaban, sino de las mujeres que estaban muy contentas con que ellas atendieran a sus hijos las 24 horas del día, los metieran en la piscina, les pusieran el lonche, pero hay de ellas como trabajadoras, si se les ocurría meterse ya no solamente a la piscina del club del fraccionamiento en el que vivían, sino de meterse a la playa, a un espacio público, porque eran mujeres de color. Entonces creo que la diversidad de pensamientos, de acciones, de emociones que moviliza la obra de Mónica Mayer es verdaderamente inconmensurable. Gracias, Mónica. Sabes que te quiero mucho. Igualmente. Alguna vez me han dicho de tendederos para hombres, pero yo creo que realmente tendrían que plantear otro formato, aunque ahora ya es tan viral que no importa. Pero pues yo creo que pues, si algún día se organizan y me invitan para que les dé la plática que doy con mucho gusto de lo que ha pasado con esto, lo hacemos. Hasta ahorita no me ha pasado. Y yo no voy, nunca voy organizando grupos. Me invitan a que trabaje con un grupo, pero no organizaría yo un grupo de hombres trabajando con él. Pero porque pues, es su trabajo, tiene que venir de ellos. Yo sí creo en la educación, que tiene que venir de la necesidad de quien está estudiando y quien está aprendiendo.
no de ir a que me diga una escuela, ven y haz un tendedero para los chavos. Y las chavas hicieron un tendedero, claro que voy y hablo con ellas, pero si no, no. Entonces, bueno, eso nomás quería comentar. Y gracias por balconearme. Sí, en efecto, yo era la hermana morralera que no importaba lo que yo hiciera, porque de todas maneras mis hermanos sí, no había problema, ¿no? Entonces sí se me hace importante hablar de todas esas cosas cuando habla una de autobiografía, y tienen que ver todo con el pequeño grupo de feminismo, porque en el feminismo hablábamos de esas cosas, ¿no? ¿Cómo es la relación del dinero en tu familia? Pues el que maneja todo el dinero era mi papá, ¿no? La que gastaba demasiado era mi mamá, no había como un diálogo de quién usaba cómo. Entonces, sí, todas estas temáticas. Mariela. Hola con todas, muchas gracias Mónica, por lo que has compartido hoy día. Me ha tocado como una experiencia particular. Yo creo que la pregunta que yo me hacía es ¿qué haría un tendedero en la academia? Y la posición tuya, Mónica, es en verdad, el tendedero me parece que tiene más consecuencias fuera de la universidad. Yo también diría eso. Creo que han habido prácticas artísticas. Yo he trabajado 25 años en una universidad. Y lo que quería contarles es la experiencia que yo tuve justo el año anterior que renuncié. Hubo una ley sobre acoso y se tenía que instaurar un comité, ¿no?, de prevención del acoso. Entonces yo fui presidenta de ese comité y para mí la lógica siempre fue mejorar la comunidad universitaria. Siempre estaba en el sentido de este profesor que hace unas bromas mientras da su clase, porque es una universidad de ciencias médicas, mientras da su clase de anatomía, trayendo a la mujer hotentote, se dice, hotentote, bueno, cualquiera, haciendo burla de algo que de una manera racista, sexista, y como eso, miles de detalles que las estudiantes se tienen que aguantar y no están de acuerdo. Me tocó, digamos, a las 2 semanas, desde eso hasta temas de violación de un docente, me tocó en 2 semanas 30 quejas inmediatamente. La respuesta el gobierno universitario fue más que terrible. Primero eran todos hombres. Yo entiendo el comentario que no sé quién era que hizo hace un ratito sobre no trabajar en dualidades y opuestos. Yo lo entiendo por completo. Pero mi experiencia en la universidad es que es un ambiente tan machista, que además en ciencias de la salud es un ambiente tan patriarcal que es difícil intervenir en ellos. Nosotros sí no logramos, por ejemplo, que una de las chicas que había sentado una denuncia, no voy a decir exactamente por qué, pero era algo más o menos grave, pero al final terminó reunida con el decano, sintiendo que no podía pelearse con el cuerpo médico y la sociedad y, digamos, el mercado de trabajo de médicos en el Perú, porque todos se conocen, lo que fuera. Y negoció el retiro de la queja con el decano de su facultad. Después de esta experiencia, renuncié a la universidad. Pero siempre me he quedado, y cuando te oía, Mónica, yo decía,
qué puede hacer en la academia un tendedero, ¿no? Cómo recuperar en la academia un espacio de crítica. Cuando uno enseña, tú tienes libertad en la enseñanza. Pero, por ejemplo, ahí hay una libertad de cátedra. Y creo que por ahí va, pero en los temas de, por ejemplo, de abuso, de violencia sexual, de abuso profesor, mujer, ahí no hay más que el lenguaje, no sé si hay algo más que el lenguaje legal. Yo diría que yo sí pensé en algo más y me pasó, y con eso termino, que en uno de los casos yo siempre los llamaba a conversar y venían entre furiosos y a la defensiva. En algunos, pero la perspectiva de mejorar la comunidad universitaria, que es lo que yo no decía, es una cosa de punir, ¿no? Pero acá hay algo que podemos aprender para seguir adelante. Creo que solamente un docente tuvo la capacidad de dialogar y de hecho en el informe sobre este caso, para mí fue muy importante, sin necesariamente, no me acuerdo si di su nombre o no, hablar de esto, de ese ejemplo, ¿no? De cómo no es el tema de punir, sino es de mejorar la comunidad universitaria, los profesores, y aprender, que aprendamos, pero no había manera, ese lenguaje tampoco, porque respondió todo lo que es legal, jurídico, etc. Entonces, me quedo todavía con la pregunta, ¿no? No sé si la pregunta de qué hace la academia, qué podría hacer la academia con un tendedero, pero y que tiene que ver con Beatriz, que lo pronunció un poquito más como con esperanza, ¿no? Eso es algo que me gustaría indagar. Sí, pues es complejo, pero sí es bien necesario. Porque si no se hace desde no se hace de los espacios educativos y académicos y de reflexión, va a acabar siendo un rollo punitivo de cancelación, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Benjamín, ahora sí. Muchas gracias. Pues qué hermosísima conferencia, Mónica. Muchísimas gracias. Sí, pues tocaste muchísimos flancos, y bueno, hay casi como demasiadas cosas de las cuales hablar. Yo quisiera centrarme en algo que creo que ha aparecido de varias maneras en varios comentarios en esta conversación posterior y que tiene que ver con la diferencia entre el poder mirar una historia una vez que ha sucedido y la complejidad de los momentos, cada uno sucesivos en el presente, que siempre se presentan con una enorme complejidad, ¿no? Casi como un jeroglífico. Y es la diferencia entre la narración que has hecho, bellísima, por ejemplo, del tendedero que se ha comentado, y tu propia mención de, bueno, yo no tenía la menor idea, ¿no? En el momento inaugural. O sea, es como esa brecha la que quiero destacar y que ha aparecido de nuevo bajo la forma de la enorme complejidad entre efectivamente la sensibilidad con la que tú has planteado el tendedero y que subrayó Gabriela Méndez Cota, versus la versión, digamos, más punitivista, etcétera, de la que tú misma te has desmarcado. En fin, entre tantísimas otras cuestiones muy espinosas. Yo
digamos, he tenido algunos intercambios, bueno, también con Mónica, y me viene en mente también un reciente intercambio en redes que tuvimos con Larisa Escobedo, aquí presente, en relación con los modos de abordar esa complejidad en el presente que tenemos, hemos tenido o quisiéramos tener en este mismo espacio en el instituto. Y hay muchas decisiones que son enormemente complejas, y no me refiero solo al tema de acoso, que también hemos enfrentado, me refiero al tema del armado de programas, de cómo se plantean discusiones sobre distintos temas. Cuando mencionaste ese proyecto que yo conocía menos de las artistas mujeres mexicanas, me acordé de algo que es muy triste, y es que no sé cuántas y cuántos de ustedes conocen el diccionario de artistas mujeres que hizo Exit, que fue un enorme trabajo de investigación, y cuando recientemente les pregunté, bueno, cómo iban con ese libro, me decían que en realidad se movía muy poco. O sea, como que después de todo ese enorme esfuerzo enciclopédico de compendiar en clave historia del arte a las artistas, como que no había mucho movimiento, me atrevería a decir ni siquiera entre las mujeres. Y eso creo que plantea de nuevo muchas preguntas, y básicamente lo que quiero decir, y podría multiplicar lo que todos aquí sabemos, y es que, digo, temas complejos y espinosos no nos faltan, y menos en el presente. Y yo quisiera hacer una invitación abierta a quienes pueda interesar, quienes puedan recibir ese llamado aquí y más allá. O sea, que podamos quizá construir unos espacios para pensar en esas cuestiones complejas, aquí mismo, digamos, en el marco del instituto, de un modo u otro, porque hace mucha falta. Recientemente escuché, por ejemplo, en relación con las escuelas del sistema de Bellas Artes, en el CENART y más allá, también muy sacudido por, digamos, el panorama, o sea, el día siguiente de los procesos de acoso, de denuncia, de instalación de protocolos, pero eso no termina de cerrar una brecha en lo personal y en la dimensión de la convivencia colectiva y demás, esos espacios como muy sensibles de experiencia. Claro, no se resuelven normativa ni jurídicamente, etcétera. Y, y la pregunta es, ¿qué pasa, qué hacer al día siguiente, ¿no? Digamos, porque además son procesos muy dolorosamente recurrentes también, ¿no? O sea, como que son de una profundidad enorme. Entonces, simplemente quería manifestar formalmente nuestra disposición institucional a abrir espacios de trabajo, de reflexión sobre toda esa complejidad, también para recibir propuestas de discusión, de formación, de investigación, de edición, de temas que tengan que ver con recomposiciones del canon, incorporación de mujeres en un montón de ámbitos, el arte incluido, eh, subrayando de nuevo la enorme complejidad que tiene eso, y por lo tanto la necesidad de pensarlo con mucho cuidado y de manera pues sensible, porque me parece que una de las, digamos, de las rupturas de cierto activismo digital es que en realidad se ahorra el problema de la complejidad, que solo se puede dirimir en un diálogo en realidad muy cercano y de mucha confianza para dirimir todas estas cuestiones complejas, ¿no? Entonces simplemente quería pues hacer esa invitación y ese llamado. Muchas gracias. Eso me parece muy bien. Bueno, dice Larisa que se disculpa, está muy afónica y no puede participar.
pero comenta, yo creo que es necesario empujar los diálogos y eso es lo que el trabajo de arte feminista ha logrado. Estamos construyendo juntas y juntos una sociedad distinta y el trabajo de Mónica es fundamental para ello. Y Natalia, te toma la palabra, Benjamín, me interesa mucho entrar en esa reflexión. Claro que ya estás, Natalia, con tu trabajo de investigación. Bueno, yo quería solo hacer una especie de guiño a aquel enunciado de Spinoza, ¿qué puede un cuerpo? Y decir aquí qué puede un archivo. Y un archivo puede, evidentemente, pulsar por abrir lo sensible, por abrir el reparto de lo sensible y generar formas distintas de comunidad y de lazo. Creo que este archivo extendido, diseminado de Mónica Mayer abre vínculos y en ese sentido es personal, es estético y es político. Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si no hay nada más que decir, te cedo la palabra nuevamente por si tienes algo que comentar. Ay, me voy a echar el comercial. El viernes 6 de octubre voy a hacer un performance en Exteresa a las 7 y es con la parte que estoy trabajando ahorita de mis archivos, que son con mis propias diapositivas. ¡Ah, qué bueno! Y eso es... y voy a hacer una conferencia performanciada en Exteresa el 6 de octubre a las 7 de la noche, que es lo nuevo que estoy trabajando. No está tan asentado como el tendedero, pero dentro de 20 años ya veremos. Pues estaremos pendientes de esa convocatoria, Mónica. Muchísimas gracias por habernos permitido escucharte y por compartir este espacio con todos nosotros. Dice Natalia que bueno, gracias. Te cuento también que ya llevo un año siendo abogada de la dupla de atención de estos casos en una universidad en Colombia. Es muy fuerte también lo que esto me ha aportado e influido y motivado para la crítica. O sea que tus palabras llegaron a buena escucha, Mónica. Muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes que viene.